Está hablando en estos momentos Donald Trump en el Club Económico de Detroit, señal que nos está llegando en estos momentos, aunque todavía no tenemos declaraciones al respecto. Enseguida, en cuanto sepamos algunos de los titulares que está trasladando, les haremos mención a ello y lo trasladaremos tal y como vayamos conociendo, como decimos, estas últimas palabras, porque Donald Trump, además, a lo largo de esta última hora ha hablado, se ha referido a la cuestión iraní en un día en el que se reúne además con miembros de seguridad nacional para estudiar todas las opciones que tienen sobre la mesa, y de hecho empezamos los titulares aquí en Visión Global con la mirada puesta en esas declaraciones. Donald Trump ha ofrecido a los periodistas durante su visita a una fábrica de Ford en Detroit algunas declaraciones, y respecto a Irán ha recomendado a los aliados salir del país y también ha pedido a los estadounidenses que están allí que evacúen el país. Estefanía Muniz. Ha afirmado el presidente de Estados Unidos que la ayuda ya está en camino. Critica que nadie puede ofrecer una cifra oficial de los muertos que se están dando por las revueltas sociales en Irán. Cuando los periodistas le han preguntado qué quería decir con el comentario de que la ayuda ya está en camino en relación con las protestas, Trump simplemente ha respondido que el público lo sabrá pronto, sin dar más detalles. El jefe de Estado estadounidense habría amenazado previamente con tomar medidas contra Irán por la muerte de manifestantes. Según declaraciones a Reuters de un alto cargo iraní, 2.000 personas habrían muerto desde finales de diciembre debido a esas protestas. Mientras tanto, el jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, ha calificado a Trump como un asesino del pueblo iraní, junto con el premier israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa iraní Hossein Dekhan. Ha anunciado que responderán a cualquier agresión estadounidense. Bueno, por el momento Donald Trump no está haciendo ninguna mención a Irán ni a ninguna cuestión geopolítica, ni tampoco está hablando como tal de ninguna clave económica estadounidense, así que nos mantenemos a la espera. Por cierto, ayuda la de Estados Unidos, que podría hacer referencia a un cambio de posiciones en la cúpula iraní. Según Axios, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, se había reunido el pasado fin de semana en secreto con el expríncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi. El encuentro coincide con las masivas protestas antigubernamentales, durante las cuales Pahlavi ha instado repetidamente al presidente Trump a intervenir en apoyo de las manifestaciones. El líder estadounidense ha declinado reunirse con Pahlavi en persona, alegando que no sería apropiado. Pahlavi es hijo del último Shah de Irán, depuesto durante la Revolución Islámica en 1979. Actualmente reside en Washington. Irán confiscará la red satelital Starlink ante la sospecha de espionaje y disturbios. Previamente, Teherán ha restringido el acceso a Internet a medida que las protestas se extendían, lo que ha llevado al multimillonario y magnate tecnológico Elon Musk a habilitar Starlink en el país de Oriente Medio para apoyar a las fuerzas antigubernamentales. Mientras tanto, han surgido informes de que Irán había logrado interferir la conexión a Internet satelital de Elon Musk mediante los sistemas de guerra electrónica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha reaccionado. Hablará con Elon Musk sobre el envío de Starlink a Irán para restablecer la conectividad. Empiezan las movilizaciones de los gobiernos europeos ante la represión de las protestas en Irán. Francia, Alemania y Reino Unido han convocado al embajador iraní, y también Rusia ha condenado la creciente tensión social en el país, asegurando que las fuerzas extranjeras hostiles están tratando de destruir a Teherán. Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania ha citado al embajador de Irán en Berlín. En la misma línea, la secretaria de Relaciones del Reino Unido, Yvette Cooper, ha anunciado que han convocado al embajador iraní en Londres. Horrific reports suggest that potentially thousands of people have been También killed. el ministro de francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha llamado al embajador de Irán en París. Et face à cette révolte pacifique, une répression, vous l'avez dit, intolérable, insupportable. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresa la censura iraní por el uso excesivo de la fuerza. La ONU, por su parte, ha instado a detener la represión y los asesinatos de los manifestantes. Y por su parte, Irán ha reunido a los embajadores de estos tres países y a Italia para mostrar una recopilación de la violencia de los manifestantes, instando a los gobiernos a retirar su apoyo oficial a las protestas. Por cierto, que en el marco del
del speech que está trasladando Donald Trump en estos momentos en el Club Económico de Detroit. Acaba de hablar de Venezuela, se ha referido a la operación en Venezuela como flawless, impecable, la operación militar que llevó a cabo Estados Unidos. Ha dicho que además pues ellos han ayudado a Venezuela a través de la colocación de 50 millones de barriles, son las cifras que está dando en estos momentos Donald Trump, que por cierto vuelve a referirse a Joe Biden como Sleepy Joe Biden, es decir, como el presidente dormilón. Y dice que el episodio de Afganistán fue un desastre, el más vergonzoso de la historia, o el día más embarazoso de la historia de Estados Unidos. Bien, estas son algunas de las ideas que está trasladando Donald Trump en Michigan, en ese Club Económico de Detroit. Y mientras tanto, la Unión Europea, en el marco de lo que sucede en Irán, está trabajando para imponer nuevas sanciones al país. Vía X, el canciller alemán Friedrich Merz ha instado a los líderes iraníes a proteger a su pueblo en lugar de amenazarlo. La violencia, dice, debe cesar de inmediato. Y supone que ahora estamos viendo los últimos días y semanas del régimen iraní. En las sanciones ha incluido al cuerpo de la Guardia Revolucionaria en materia de derechos humanos, y que desde el territorio comunitario no se va a poner a disposición iraní de fondos y recursos económicos adicionales. Aún así, es una decisión que tendrán que tomar los Estados miembros por unanimidad. Por cierto, que Trump ha impuesto aranceles del 25% a los socios comerciales de Irán. El principal socio comercial es China, lo que amenaza con resucitar la guerra arancelaria después de la tregua acordada con Pekín y la apertura de negociaciones con la India en torno a la redefinición de los flujos con Estados Unidos también podría estar en peligro. El anuncio supone una nueva escalada de las tensiones con el régimen de los ayatolás. A través de la medida, el país norteamericano se propone presionar a Irán tras las protestas multitudinarias. Y pasamos a Groenlandia. Su primer ministro, Jens Frederik Nielsen, ha declarado que el país prefiere pertenecer a Dinamarca en vez de a Estados Unidos en vísperas de la reunión clave en la Casa Blanca. El líder groenlandés Jens Frederik Nielsen ya ha avisado de que si tiene que escoger entre uno u otro país, elegiría seguir con el país nórdico. Men en ting skal alle forstå. Lo ha hecho en una comparecencia junto con la primera ministra danesa Mette Frederiksen, quien apoya a Groenlandia y destaca la presión inaceptable de un aliado como Estados Unidos. Alerta de que lo más difícil ahora está por venir. Autoridades de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia celebrarán mañana miércoles un encuentro clave en la Casa Blanca en medio de las tensiones por el interés de Trump de hacerse de una forma u otra con la isla. El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y la titular de Exteriores de Groenlandia se reunirán con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un cónclave en el que el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se ejercerá de anfitrión. En paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantiene una actitud pasiva en el conflicto entre Groenlandia y Estados Unidos y destaca que gracias a Trump, Occidente es más consciente de las necesidades de seguridad del Ártico. Donde Rusia y China se están volviendo más activas. Dice Trump, nos alertó que Rusia y China están más activas en el Ártico. Mientras tanto, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, considera que las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos no son tan buenas como antes, pero que Estados Unidos sigue siendo un aliado indispensable. Indispensable ally, but it's also clear that our relations are not Kaja Kallas se ha negado, por cierto, a comentar públicamente la respuesta de los 27 miembros a las tensiones entre Estados Unidos y Groenlandia. Y por otro lado, en paralelo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mantiene una actitud pasiva en este conflicto entre Groenlandia y Estados Unidos. De hecho, Mark Rutte ha dicho que es gracias a Trump que Occidente y sobre todo Europa es más consciente de las necesidades de seguridad del Ártico. Y sobre la guerra de Ucrania, el secretario general de la OTAN también ha apuntado en su intervención en el Foro Global de Europa Renovada que Ucrania puede alcanzar un acuerdo de paz. Moscú debe sentarse a la mesa y colaborar. Sin embargo, la última reacción de Rusia ha sido utilizar el misil Oresnik.
Y Zelensky espera que las sanciones al comercio marítimo de petróleo de Rusia reduzcan sus ingresos en 30.000 millones de dólares. Un informe del Servicio de Inteligencia Exterior ucraniano afirma que el 20% de los buques de la flota paralela rusa que transportan petróleo han sido detenidos. Paralelamente, sus aliados del G7 y la presidenta Ursula von der Leyen está preparando una reunión para el próximo miércoles con Trump y Zelensky para que el presidente estadounidense defienda las garantías de seguridad para el país. Y por cierto, un duro golpe el que se ha llevado hoy Zelensky porque la Rada Suprema ucraniana ha rechazado la nominación de Shmyhal como viceprimer ministro y ministro de Energía. Lo que supone un duro golpe para Volodymyr Zelensky y para Shmyhal, quien anteriormente fuera primer ministro y posteriormente ministro de Defensa. Ha sido propuesto para dirigir el Departamento de Energía en medio de las preocupaciones por la corrupción y la tensión generada por los continuos ataques rusos, aunque finalmente la propuesta ha sido rechazada. El ministerio lleva casi 2 meses sin líder, lo que complica la gestión de la crisis. En clave de política monetaria estamos a unas 2 semanas de la próxima reunión de la FED y el presidente de la FED de San Luis, Alberto Musalem, dice que es innecesario una mayor flexibilización de los tipos de interés en el corto plazo. Ha mencionado que es desaconsejable adoptar una política monetaria expansiva en este momento. Sobre datos de inflación, Musalem ha afirmado que las cifras han sido alentadoras. Por otro lado, en cuanto al mercado laboral, anticipa que se estabilizará en torno al nivel actual y también el presidente de la FED de Nueva York, John Williams, coincide en que la política monetaria está bien posicionada. Y por cierto que Donald Trump, a tenor del dato de hoy de inflación, ha dicho que en el pasado los tipos de interés bajaban cuando había buenos números. Se refiere a el optimismo con el que ha sido acogido el dato de IPC de hoy, y además dice que si el mercado sube, que cuando el mercado está en este ámbito más optimista, la FED debería bajar los tipos de interés, que cuando hay buenas noticias, el mercado, en este caso haciendo referencia a Wall Street, debería subir. Así que estamos teniendo un nuevo ataque a Jerome Powell, aunque todavía no le ha mencionado directamente, pero en pocas palabras está diciendo que Jerome Powell lo que tendría que hacer es bajar los tipos de interés a tenor de las buenas cifras que está experimentando la economía estadounidense. En cuanto a la investigación sobre Powell, que es uno de los temas que tenemos sobre la mesa, los líderes de los bancos centrales internacionales le respaldan, han mostrado públicamente su apoyo y han recordado que la independencia del Banco Central es vital para la estabilidad económica, financiera y de precios. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lidera junto al presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y los responsables del Banco de Pagos Internacionales, entre los que están el español Pablo Hernández de Cos, una carta en la que se solidarizan con Powell ante el acoso del presidente estadounidense. En la declaración añaden que es fundamental preservar dicha independencia. Además, afirman que Powell ha servido con integridad, centrando su mandato y compromiso inquebrantable con el interés público. Y de hecho, Donald Trump en estos momentos le está lanzando un mensaje al, como dice, el Head of the Fed, el jefe de la Reserva Federal, y dice que, porque todavía no ha mencionado, por cierto, quién va a ser su sucesor, que él quiere un presidente de la Fed que cuando el mercado se esté comportando bien, pueda ser capaz de bajar los tipos de interés. Dice, si el mercado lo hace bien, los tipos de interés pueden bajar, porque entonces nuestro país se vuelve más fuerte. Bien, estas son las últimas declaraciones de Donald Trump, que por cierto hemos conocido uno de los datos estrella para la Reserva Federal, la inflación. Hoy el IPC es el protagonista, se mantiene en el 2,7% en la tasa interanual en diciembre. Sin cambios con respecto a noviembre. Además, en términos mensuales, la cifra aumenta un 0,3%. Por su parte, la inflación subyacente tampoco muestra cambios y sigue en el 2,6%. Vía Truth Social, Trump también ha calificado previamente de excelentes las cifras de inflación en el país y agradece la labor de los aranceles. Por cierto, Donald Trump dice que da igual quién esté de presidente después de él, que si alguien, una empresa, experimenta un buen trimestre, que no tiene sentido que la FED lo esté matando. Dice, están tan petrificados por la inflación y el crecimiento
que no están actuando. Así que, bueno, está volviendo Donald Trump a meter presión sobre las decisiones de la Reserva Federal. El informe ADP revela un aumento de 11.750 puestos de trabajo por semana. En las semanas que terminaron el 20 de diciembre, aún así, la cifra aumenta ligeramente en comparación con la semana anterior. Por su parte, el informe mensual también ha mostrado un aumento de 41.000 en diciembre en comparación con el mes anterior. El índice de optimismo de las pequeñas empresas sube 0,5 puntos en diciembre. El índice de incertidumbre baja 7 puntos desde el mes de noviembre, su nivel más bajo desde junio de 2024. El porcentaje de propietarios que esperan mejores condiciones comerciales registra su primer aumento desde julio. Y por último, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos caen un 0,1% en el mes de octubre. Aún así, según la Oficina del Censo, alcanza una tasa anual de 737.000 viviendas. En términos mensuales, la cifra disminuye un 0,1%.